Al principio, había silencio, no el silencio de la paz, sino el silencio tenso, sofocante, de un galpón de metal en medio de la nada. Allí, el sonido más común no era el ladrido, era el de las cadenas, demasiado cortas para correr, demasiado gruesas para morder, y en el centro de aquel cautiverio industrial estaba ella, Luna. Sus ojos, de un ámbar casi humano, no encajaban en el lugar. Criada en un laboratorio de instinto y brutalidad, Luna era una excepción viviente, mitad perro, mitad lobo, y aún así, algo en ella permanecía suave. Marcos, el hombre que la creó, no veía eso como una cualidad. Él buscaba una sola cosa: salvajismo controlado. Los clientes no quieren perros de compañía, decía él, quieren armas con pelo. Seleccionaba las parejas genéticas como quien monta un arma. Solo los más reactivos, los más impulsivos, los que gruñían al primer contacto. Y Luna, bueno, Luna había mordido una vez, pero luego dudó, y eso bastó. Aún así, la forzó a reproducirse, no por afecto, sino por insistencia. Creía que aún había en ella una chispa de lo que quería. La camada nació en una madrugada fría, entre rejas oxidadas y luces fluorescentes. 9 cachorros, todos vivos. Y para desesperación de Marcos, todos tranquilos. No ladraban, no peleaban entre sí. Buscaban el calor de la madre y dormían acurrucados, como una masa tibia de inocencia. Marcos miró aquello como si viera el fracaso condensado en forma de carne. Se volvió hacia Luna con asco. Inútil. Y entonces vino el sonido que lo cambiaría todo. Un chasquido metálico, la cadena siendo soltada, pero no era liberación, era sentencia. Sin aviso, Luna y sus cachorros fueron arrojados a la caja de una vieja camioneta. Era de noche, llovía, y por primera vez Luna no estaba bajo el control de nadie. El bosque que los esperaba era denso, oscuro e indiferente. El motor se detuvo. Marcos bajó, arrojó a la perra al suelo como si fuera basura. Ató su collar a un árbol retorcido, cerca de un acantilado húmedo. Los cachorros, empapados y temblando, intentaban esconderse en el vientre de la madre. Pero ella, también, estaba en shock, con los músculos temblorosos y los ojos fijos en la figura del hombre. Marcos no miró atrás, ni por un segundo. Entró en el coche, giró la llave y desapareció con el rugido de quien ya olvidó lo que dejó. La lluvia continuó, la noche cayó como un peso, y el bosque, inmenso e indiferente, selló el destino de aquellos cuerpos diminutos. Pero entonces, el sonido de la madrugada fue cortado por algo más sutil. No viento, no lluvia, sino el sonido seco de un pecho jadeando de dolor. Luna, sola, sin entender, pero sintiendo. El instinto gritaba, el hambre comenzaba, y el miedo ya no era de ella, era de ellos. Es aquí donde todo comienza de verdad, porque no importa dónde naces, importa quién eliges ser cuando todo lo que tenías te es arrebatado. Y en ese momento, atrapada, hambrienta y abandonada, Luna eligió no rendirse. La madrugada dio paso a una aurora gris, de esas que no calientan, que solo revelan el frío con más nitidez. Los cachorros lloraban bajito, un sonido tenue, casi tímido, el tipo de sonido que no debería existir en la naturaleza, porque atrae cosas que cazan. Luna estaba acostada, pero despierta. Sentía el cuerpo palpitando. El collar apretaba su cuello con cada movimiento. Intentaba lamer a los pequeños, calentarlos con el poco calor que aún tenía. Pero el tiempo es cruel con los que no tienen elección. Y entonces vino el silencio. No el silencio del galpón. Otro tipo. Un silencio que dolía. 4 cuerpos pequeños y fríos, rígidos, sin movimiento. Luna los tocó, los olió. Intentó despertarlos, pero no hubo respuesta. Retrocedió. Un gemido escapó, fino, rasgado. No era un ladrido, ni un aullido. Era el grito de una madre rota, pero no tenía tiempo para el luto. Los otros 5 aún respiraban, débiles pero vivos, y era por ellos que necesitaba mantenerse en pie. Pero entonces, el viento cambió. Primero un susurro sutil, luego un olor, fuerte, familiar, y por último, ojos. La maleza se abrió, y de ella surgió una manada. 6, 8, tal vez más. Lobos completos, de verdad, crueles, libres, puros. Luna se congeló. Sus músculos temblorosos adoptaron una postura protectora. Aunque débil,
Se colocó frente a los cachorros, sin posibilidad de huir, sin posibilidad de defensa. Pero aún así, allí, el más grande de ellos se acercó. Era un monstruo bello y silencioso. Marcas en el hocico, una cicatriz atravesando el ojo izquierdo. El alfa la miró, de cerca, olfateó el aire. Se acercó hasta casi rozar su hocico con el de ella. Luna no gruñó, no ladró, solo lo miró de vuelta, con los ojos de quien no pide clemencia. Solo acepta el destino. Pero el lobo dudó. Algo en ese olor, algo en esa mirada. No atacó, no rugió, no dio el golpe final. Solo se dio la vuelta y con un gesto casi imperceptible movió la cabeza, la dejó viva y con eso desapareció entre las ramas. Seguido por su manada, Luna se derrumbó, lloró en silencio, pero dentro de ella una chispa se encendió. ¿Por qué la perdonó? ¿Qué vio en ella? En ausencia de respuesta, nació la voluntad, y fue esa voluntad la que la llevó a hacer lo impensable. Con los dientes ensangrentados de tanto intentar, Luna roía el collar. Sintió el sabor del hierro, del cuero, de la sumisión rota, y con un chasquido seco, se soltó. Fue en ese momento que el bosque la recibió, no como prisionera, sino como igual, débil pero libre, hambrienta pero viva, y por encima de todo, madre. A partir de ahí, la naturaleza no tuvo más piedad. Luna intentó cazar, intentó olfatear, intentó usar lo que nunca le enseñaron, y fracasó, una y otra vez. Persiguió a una ardilla durante horas. Fue engañada por un olor falso a comida. Llegó a comer corteza de árbol para engañar al hambre. Mientras tanto, los cachorros adelgazaban. Dormían demasiado, gemían bajito. Ella sabía, una noche más, y podría perderlos también. Pero entonces, un ruido, rápido, aterrorizado, un conejo, pequeño, escurridizo, pero real. Luna lo persiguió con todo lo que aún le quedaba. No era ágil, ni silenciosa, pero era movida por algo más grande que el hambre. Falló el primer intento, y el segundo, pero no se rindió, y entonces, con un salto torpe, clavó los dientes. Sintió la sangre caliente invadir su boca, sintió el cuerpo vibrar. No era carne, era victoria. Llevó el conejo hasta los cachorros. Ellos comieron, despacito, aún sin entender, pero fue allí, al ver sus ojos abrirse con vida, al sentir el olor del bosque mezclado con la sangre fresca, Luna despertó. Ya no era mitad, ya no era cruce, era loba, con todo lo que eso significa, y eso era solo el comienzo. El bosque ya no era enemigo, era un campo de pruebas, y Luna, con cada día que pasaba, se volvía más parte de él. Su cuerpo adelgazó, sus ojos se hundieron, pero sus pasos se volvieron firmes. Cazaba, cuidaba, los cachorros crecían, ya caminaban, olfateaban, jugaban a atacar las sombras. El miedo al abandono comenzaba a ser reemplazado por algo nuevo, instinto. Pero entonces vino el llanto, no el de los suyos, era otro sonido, uno aún más fino, más desesperado. Luna se quedó inmóvil. Era un llamado familiar, el llamado de un cachorro perdido. Guiada más por el corazón que por el olfato, Luna atravesó la maleza espesa. La tierra estaba removida, olor a sangre, marcas de lucha, y en el centro del escenario, una loba, muerta, aún tibia, y a su lado, 3 vidas que aún no sabían lo que era la muerte. Cachorros de lobo, recién nacidos, tan frágiles como aquellos que Luna ya había enterrado. Se acercó lentamente. Lloraban, temblorosos. Su olor era casi el suyo, pero no era igual, y fue ahí donde nació el conflicto. Podía dejarlos allí, no eran suyos, y apenas podía mantener con vida a los suyos, pero tampoco eran culpables, y por encima de todo, eran cachorros. Luna los olfateó, les lamió el rostro, se acostó a su lado. La decisión se tomó allí, no con palabras, sino con leche. Los amamantó, y en ese momento los adoptó, no por lástima, sino por algo ancestral, algo que decía, si cabe en el pecho, cabe en la manada. Regresó a la madriguera con los 3 nuevos miembros. Sus 5 perros, curiosos, los olfatearon. Hubo gruñidos bajos, algún que otro empujón, pero Luna los detuvo, con una mirada firme, con un gruñido corto, maternal e innegociable. Ellos entendieron.
Nació una familia que no debía existir. 5 perros de sangre doméstica, 3 lobos huérfanos y una madre híbrida con alma indomable. Con el tiempo, las diferencias se volvieron dones. Los perros eran obedientes, aprendían rápido. Los lobos, salvajes, exploraban más, olfateaban mejor. Juntos formaban algo nuevo. Luna les enseñaba a cazar, a detectar peligros, a refugiarse de la lluvia. Jugaban entre hojas secas, aullaban bajo la luna, dormían amontonados como un solo cuerpo. Era hermoso, casi sagrado. Pero incluso lo sagrado necesita vigilancia, porque el bosque, como todo lo que está vivo, cambia, y lo que antes fue hogar, pronto se convertiría en campo de guerra. La vida había encontrado su ritmo. Las mañanas eran de caza, las tardes de entrenamiento, las noches de historias contadas en silencio, cada cicatriz, una lección, cada mirada, un pacto invisible. Los cachorros crecían, perros y lobos, sin saber la diferencia. Jugaban juntos, dormían entrelazados, vivían como si todos pertenecieran a una misma especie, la especie de la supervivencia. Luna los observaba en cada gesto, orgullosa, pero atenta. Ella lo sabía, nada dura mucho en el bosque. Y entonces llegó el olor, pesado, extraño, como humo, sin fuego. Era de lobo, pero no conocido. Era agrio, salado, cargado de intención. Luna olfateó el viento. El pelaje de su nuca se erizó, gruñó bajito. Los cachorros dejaron de jugar. Lo sintieron, porque el bosque, cuando quiere avisar, grita sin sonido. Esa noche, Luna no durmió. Se quedó de guardia, el cuerpo inmóvil, los ojos abiertos, como una sombra vigilando otras sombras. Y entonces, al amanecer siguiente, el ataque comenzó. Vinieron rápido, desde lo alto de la ladera, negros como la noche, ojos vacíos. No vinieron a investigar, vinieron a tomar la nueva manada, liderada por un lobo gigantesco, con las orejas rasgadas y colmillos como espinas. No dudó, saltó directo sobre Luna, en un rugido seco y sin honor. El choque fue brutal, garras contra dientes, tierra volando, sangre salpicando entre las hojas. Luna luchó con todo, pero estaba sola. Los cachorros habían huido, como ella les enseñó. Recibió golpes, cayó, pero no se rindió, hasta que el zarpazo llegó, fuerte, profundo, un desgarro en el costado, cayó, y el lobo se acercó para dar el golpe final. Pero entonces, el sonido cambió, pasos pequeños, pero decididos. Ellos regresaron, sus cachorros, todos, perros y lobos, corriendo, ladrando, gruñendo, atacaron juntos, torpes, mordidas en los pero flancos, valientes, arañazos en las patas del invasor. El lobo alfa retrocedió, sorprendido, pero no vencido, aulló, un llamado de guerra, y el bosque respondió. Más lobos surgieron, era el fin, o eso parecía. Fue entonces cuando el viento volvió a cambiar, y con él vinieron los antiguos. Desde lo alto de la colina, como espectros ancestrales, la primera manada, aquella que la perdonó, liderada por el alfa con la cicatriz en el ojo, no dudó, descendió como un rayo, y su manada fue violento. Ira contra honor, instinto contra salvajismo. Luna, herida, intentó levantarse, pero no fue necesario. Sus cachorros peleaban por ella, y ahora por ellos, los lobos antiguos también peleaban. El invasor retrocedió, vencido, no por la fuerza, sino por la alianza que jamás comprendería. Cuando todo cesó, el alfa de la cicatriz caminó hacia Luna, la miró a los ojos, de cerca, como aquella primera noche, y con un gesto lento, apoyó su frente contra la de ella. Un gesto de aceptación, de respeto. Ella ahora era una de los suyos, y ellos, de ella. Los cuerpos yacían esparcidos como hojas después de una tormenta. Sangre, marcas, silencios. Pero, por primera vez en mucho tiempo, había paz. El sol atravesaba las ramas con una delicadeza casi maternal, y en el centro del claro, entre las huellas de la batalla, Luna seguía de pie, herida, sí, pero viva, y algo en su mirada había cambiado. Ya no era miedo, ni siquiera instinto, era algo más profundo, presencia. Caminó lentamente hacia sus cachorros. Ellos la rodearon con cuidado, olfatearon sus heridas, se acostaron a su lado, como cuando aún eran pequeños y ciegos.
Luna los miró, uno por uno, perros de hocico tierno, lobos de mirada inquieta, todos suyos. Los lamió con calma, y por primera vez, no como quien limpia, sino como quien bendice. El bosque ahora los reconocía. Ya no eran intrusos, no eran aberraciones, eran una nueva estirpe, una mezcla de hogar y selva, de obediencia y libertad, de ternura y colmillo. En los días que siguieron, Luna y sus cachorros reconstruyeron su madriguera. No una cueva escondida, sino un refugio abierto, entre raíces gruesas y troncos curvados. Allí jugaban, allí entrenaban, allí dormían. Luna les enseñaba a respetar los límites del mundo, a reconocer el olor de la tormenta, a no confiar en el sonido del agua estancada, a escuchar el silencio como quien escucha una advertencia, pero, sobre todo, les enseñaba algo que ella misma tuvo que aprender demasiado tarde. No tienes que ser lo que hicieron de ti. A veces, los lobos más feroces venían a visitarla, traían presas, observaban desde lejos, nunca invadían, nunca amenazaban, solo reconocían. Luna era ahora la líder de un territorio que no existía antes de ella, un espacio entre especies, entre mundos, entre lo domesticado y lo salvaje, y había belleza en eso, no una belleza de fábula, sino una belleza real, sucia, dura y profundamente viva. Con el tiempo, los cachorros crecieron, algunos marcharon, otros se quedaron, y Luna envejeció bajo el mismo cielo donde renació. Su pelaje se volvió más opaco, el paso más lento, pero los ojos nunca dejaron de brillar. La última vez que se la vio, estaba acostada sobre una roca alta observando el valle. A su alrededor, aullidos, no de amenaza, sino de reverencia, porque Luna ya no era una perra híbrida, ni una loba, ni una madre común. Era leyenda, era memoria viva del bosque, era la historia que los cachorros contarían a sus propios cachorros. Hubo una vez una madre que lo enfrentó todo, el hambre, el abandono, el olvido, y no solo sobrevivió, ella creó un mundo nuevo, un mundo donde lo salvaje podía ser tierno, y lo domesticado, feroz, un mundo donde el amor no tenía raza, tenía diente, garra y coraje, y así Luna se convirtió en lo que ningún criador jamás soñó, el propio espíritu del bosque, indomable, inmortal y libre.